Hablo 9 idiomas, dijo orgullosa la chica negra. El millonario se rió, pero quedó impactado. Rick Sullivan estalló en carcajadas justo cuando la niña de 12 años levantó la barbilla y declaró con claridad: hablo 9 idiomas con fluidez. Su risa, áspera y metálica, resonó por toda la oficina revestida de mármol negro en el piso 52 de la sede de Sullivan Tech, dominando Manhattan como un río de estrellas. Rick inclinó ligeramente la muñeca para que su Patek Philippe de $80,000 atrapara la luz, recordándole a todos que estaba por encima de ellos. Las paredes estaban cubiertas de pinturas que valían más que manzanas enteras de casas. Bajo sus pies, la alfombra devoraba por completo los pasos. «Hazlos pasar», dijo Rick al intercomunicador bañado en oro. La voz de la secretaria respondió: «Carmen Johnson y su hija han venido a limpiar». Las puertas de cristal se abrieron. Carmen empujaba el carrito de suministros, su uniforme azul oscuro pulcro y planchado. A su lado estaba Lucia Johnson, una chica negra delgada, con una mochila escolar gastada pero impecable y zapatos lustrados hasta brillar. Lucía observó el lugar por más de un segundo, midiendo el sitio donde su madre trabajaba desde hacía 8 años, pero al que nunca se le había permitido realmente ver. Rick la rodeó como un tiburón oliendo miedo. «Carmen», se burló, «8 años aquí, ¿verdad? ¿Cuál es tu nivel educativo?» «Maíz termine más la secundaria». «¿Solo secundaria?» Rick soltó una carcajada burlona, su voz cortante. Y mirando de reojo a Lucía, añadió con una sonrisa ladina: ¿y esta es la negrita que está aprendiendo a soñar en grande? Este no es un lugar para que la gente de tu color sueñe, ¿sabes? Las palabras parecían casuales, pero llevaban cuchillas ocultas en terciopelo. Carmen bajó la cabeza. Había sobrevivido años haciéndose pequeña, sabiendo que cada ladrillo de aquella torre absorbía los suspiros ahogados de trabajadores como ella. Pero hoy, su hija estaba a su lado. La vergüenza ya no fluía en silencio, se erizaba en espinas. Rick desplegó un fajo de páginas amarillentas. «Vamos a divertirnos. Un manuscrito antiguo que acabo de ganar en Sotheby's. 5 de los mejores traductores de la ciudad se rindieron. Lo llamaron un laberinto lingüístico: chino clásico, árabe, sánscrito, hebreo antiguo, persa, latín medieval. Cada sección en una lengua distinta. A ver, niñita, ¿qué crees que dice?» Lucía bajó la mirada. La escritura serpenteaba como un río, dividiéndose en innumerables afluentes. No se apresuró. Los ojos de Rick brillaban. Se volvió hacia Carmen. «Tú frotas inodoros para gente más inteligente que tú. Tu hija acabará igual. La inteligencia se hereda, ¿ves?» Y retorciendo más el cuchillo. «Y con su piel, escalar estos pisos es aún más difícil». Lucía alzó la mirada. Sus ojos no estaban enfadados, solo firmes. «Dijiste que los traductores no pudieron leerlo», respondió con calma. «¿Y tú puedes?» «Soy hombre de negocios, no traductor. Entonces tú tampoco puedes leerlo. Y aún así te burlas de otros por no poder». Hizo una pausa, con voz suave pero firme. «El dinero no prueba la inteligencia». Silencio. El zumbido del aire acondicionado se tensó como un cable. El rostro de Rick se enrojeció. Respondió a la defensiva. «¿En las escuelas públicas enseñan a contestar así? ¿Una niña negra y pobre diciendo que puede leer lo que doctores blancos no pudieron? Deja de engañarte». Lucía no apartó la mirada. «Hablo 9 idiomas», dijo, como quien enuncia un hecho simple. «Si quiere, lo intento». Rick arqueó una ceja. El aliento de Carmen se detuvo. Sabía que su hija era estudiosa, pero 9 idiomas era otro universo. Rick cruzó los brazos. «Menciónalo». Lucía los enumeró con los dedos. Español, nativo. Inglés, avanzado. Mandarín, básico. Árabe, conversacional. Francés, intermedio. Portugués, fluido. Italiano, básico. Alemán, conversacional. Ruso, básico. Cada nombre pronunciado a la perfección. Su tono firme como clavos martillados. Rick rió más fuerte, el sonido forzado para cubrir una fisura en su certeza. «Una chica negra de escuela pública diciendo que habla 9 idiomas. Suena a clickbait. ¿Pruebas?» Luciano vaciló. «La Biblioteca Pública de Nueva York ofrece clases gratis de idiomas después de la escuela. El señor Ahmed da árabe los jueves. Era profesor de literatura en Damasco. Ahora maneja un taxi. La señora Wang enseña mandarín los martes. Antes dirigía un departamento en Pekín. La señora María Rossi da italiano los sábados. Limpia casas de día y por la noche es voluntaria.
No son ricos, pero son ricos en conocimiento. Yo estudié con libros, aplicaciones, personas. Cualquiera puede aprender si recibe respeto y oportunidad. La mano de Carmen en el carrito se tensó y luego se aflojó. Por primera vez vio el camino de su hija no como un callejón sombrío, sino como una carretera pavimentada con constancia y comunidad. Rick miró el manuscrito. Su sonrisa burlona titubeó, como si alguien hubiese golpeado el vidrio de su confianza. Entonces adelante, murmuró indicando las páginas con un leve gesto de mentón. Lucía tomó aire profundamente. Posó sus palmas cálidas sobre el papel quebradizo y comenzó a leer. El aire cambió. El chino clásico cayó de sus labios en trazos agudos y luminosos. Luego el árabe antiguo, fluido, melódico, enroscándose como un tapiz. Sánscrito siguió, sílabas pesadas con el peso de una semilla. Hebreo antiguo, persa, latín medieval. Cada lengua distinta, y sin embargo el significado se entretejía sin esfuerzo, como un río que recorre muchas tierras. A Rick se le cayó la mandíbula y luego se le cerró de golpe, como un pez sacado del agua fría. Su oficina jamás había presenciado una manifestación de poder así. No el látigo de la riqueza, sino las alas del conocimiento. La mano de Carmen se llevó al pecho, los ojos llenos. Su hija, la niña que hacía la tarea bajo una bombilla titilante, ahora le hablaba al mundo desde alturas que Carmen jamás se atrevió a imaginar. Lucía levantó la mirada, su voz aún firme. ¿Desea que le traduzca el significado? Rick ya no pudo discutir. Un solo sí se le escapó. No desde su ego, sino desde una parte de él enterrada hacía mucho. El manuscrito habla sobre la naturaleza de la sabiduría y la riqueza, comenzó Lucía. La verdadera sabiduría no se encuentra en palacios dorados, sino en un corazón humilde. La verdadera riqueza no se cuenta en dinero, sino en la capacidad de ver dignidad en cada persona. El verdadero poder no humilla, eleva a los demás. Se detuvo un momento. Las palabras no eran fuertes, pero golpearon justo donde Rick había escondido su espejo todos estos años. Por un instante quiso replicar, con jerga, gráficos, números. Pero de pronto, esas cosas se encogieron como hormigas corriendo en círculos. Frente a él estaba una niña negra que hablaba 9 idiomas, leía 6 escrituras antiguas y no se inmutaba ante el poder. Y él, un hombre que había comprado lo innecesario solo para escuchar sonar el dinero, se sintió vacío. «Lo siento», murmuró Rick, sorprendido de su propia voz. Las 3 palabras cayeron como plomo sobre mármol. Carmen levantó la mirada. En 8 años, nadie en el piso 52 le había dicho «lo siento». Pero Lucía solo movió levemente la cabeza. Las palabras no bastan, las acciones importan. Encontró la mirada de Rick. Si realmente quiere cambiar, pondré la condición, pero eso será después de que termine de traducir. Y así, en el piso 52 de Manhattan, el golpe inicial de un hombre rico fue revertido por el saber de una niña. Las reglas del juego habían cambiado. Quien mandaba, al menos en esa sala, ya no era el hombre tras el escritorio de piedra, sino la muchacha junto al manuscrito, con las manos firmes e inquebrantables. Lucía tradujo cada capa de significado sin prisa, como si abriera un cofre con 3 cerraduras. La primera capa, dijo, es instrucción. Quien crea estar por encima de otros por dinero es el más pobre de todos, porque ha perdido la capacidad de ver luz en los demás. Quien usa el poder para empequeñecer a otros es débil, pues necesita que otros se hagan pequeños solo para parecer grande. Rick apoyó su mano en el borde del escritorio de piedra. Sus dedos se entumecieron. La superficie fría ya no le daba la seguridad de antes. Una voz familiar en su mente le urgía. Discute, contraataca, retuerce la lógica. Pero allí, la lógica ya no era algo que podía comprar. Era la verdad resonando en muchas lenguas. La segunda capa, continuó Lucía, es metáfora. El texto usa un río para describir el lenguaje. El agua cambia de nombre y color al pasar por cada tierra, pero sigue siendo agua. Las personas cambian de color de piel, de empleo, de cuenta bancaria, pero siguen siendo humanas. Su dignidad no cambia. Se detuvo y miró directamente a Rick al pronunciar la palabra dignidad. Carmen contuvo el aliento. Ella conocía esas verdades en los huesos. Que le dijeran mal el nombre, que le ordenaran trabajar más rápido que una máquina, que la vieran como una herramienta. Pero hoy, al oír a su hija decir dignidad,
Sintió abrirse una puerta en el pecho, una puerta que había mantenido cerrada durante años solo para seguir adelante. La tercera capa, dijo Lucía apoyando su mano en la última página, es elección. Cuando el poderoso se da cuenta de que ha estado ciego a la sabiduría que lo rodea, ese es el momento en que empieza a despertar o a condenarse. Rick tragó con dificultad. La palabra condenarse cayó como una piedra en un pozo profundo. Miró a su alrededor, las pinturas caras, la lámpara de araña, las paredes de cristal. De pronto le parecieron un conjunto de esposas doradas. Se volvió hacia Carmen. Por primera vez vio no el uniforme, sino el rostro de una madre que había resistido incontables noches exhaustas. Me equivoqué, admitió Rick. Pero Lucía intervino suavemente. Tengo 3 condiciones. Si de verdad aprendió la lección de hoy, cumplirlas hará que su disculpa sea real. Rick asintió, aceptando la nueva regla. El poder no estaba en gritar, sino en someterse a la disciplina moral. 1. Levantó un dedo. Le pide disculpas a mi madre, no solo por hoy, sino por 8 años de tratarla como si fuera invisible. Diga su nombre completo. Carmen Johnson. Mírela a los ojos al hacerlo. Rick se giró hacia Carmen. Carmen Johnson, dijo lentamente. Perdón por no verla como persona. Perdón por humillarla delante de su hija. Perdón por jamás preguntar por su vida. Se le quebró la voz al decir la palabra persona. Carmen se irguió, no para perdonar de inmediato, sino para reconocer que ese momento era real. El hombre que antes ni sabía su nombre, ahora estaba aprendiendo a decirlo bien. 2, continuó Lucía. Use su poder de la forma correcta. Becas para estudiantes de familias trabajadoras, priorizando comunidades marginadas, financiar programas gratuitos de idiomas en la biblioteca pública, crear caminos reales de carrera para trabajadores de servicio en su empresa, para que el talento oculto pueda salir a la luz. Rick escuchó sin protestar. En lugar de preguntar cuál era el retorno de inversión, preguntó cuántas becas habría que ofrecer desde el principio para que fuera digno de la responsabilidad. 150, respondió Lucía con firmeza. No es una cifra para relaciones públicas, sino las suficientes para sostener a toda una generación de alumnos, lo bastante como para obligarte a actuar de forma constante. 3, levantó su último dedo. Aprendes un idioma nuevo para que sepas lo que se siente empezar desde cero. Todos los martes después del trabajo vas a la Biblioteca Pública de Nueva York. Yo te enseño mandarín, sin salas VIP ni sillas de cristal. Solo mesas de madera y lápices. Asistes como cualquier otra persona. Rick soltó una risa tenue, no burlona, sino avergonzada, recordando que había ridiculizado la idea apenas minutos antes. De acuerdo, dijo. Estaré allí el martes. Lucía asintió. Aún no le dio la mano. Lo miró a los ojos, buscando sinceridad. Rick no apartó la mirada. Ya había evitado demasiadas cosas en su vida. ¿Y el manuscrito? ¿Quieres oír la conclusión?, preguntó Lucía. Rick asintió. Lucía leyó en voz alta el pasaje final. El más rico es quien enriquece a otros. El más fuerte es quien ayuda al débil a mantenerse en pie. El más sabio es quien sabe que alguna vez estuvo ciego. Carmen rompió en llanto, no de vergüenza, sino de liberación repentina. El peso invisible de años pareció aligerarse, como si por fin alguien más lo hubiera tomado. Rick dirigió la mirada a la ciudad detrás del muro de cristal. Las calles seguían latiendo de vida, pero allá abajo, entre piedra y luces, había un lugar donde nunca había puesto un pie. La biblioteca pública, donde su destino acababa de reescribirse con la tiza de una niña negra. Hemos terminado aquí, dijo Lucía, cerrando el manuscrito. Nos vemos el martes en la biblioteca. Trae un cuaderno cuadriculado y un lápiz. Tarea. Practica los 4 tonos. Copia 10 radicales. Rick sonrió por primera vez esa tarde, una sonrisa sin colmillos. Entendido. Se volvió hacia Carmen. Gracias, Carmen. Decir el nombre de alguien no te empobrece. A veces es el primer paso para volverte verdaderamente rico. Cuando madre e hija empujaron el carrito fuera del piso 52, la alfombra gruesa ya no tragaba el sonido de las ruedas. Quizás porque la gravedad de la sala había cambiado. Lo que más pesaba ya no era la piedra ni el vidrio, sino la promesa que un hombre ahora debía cumplir consigo mismo. Y el martes llegaría. Hojas llenas de malas pronunciaciones lo esperaban. Había que construir programas de becas. Los ojos del club de campo se entrecerrarían. Pero ese día, en el libro invisible de su vida,
3 puntos se habían escrito con tinta imborrable. Al final del tercer renglón estaba la firma de la maestra más joven que había tenido jamás, Lucia Johnson. El vestíbulo de la Biblioteca Pública de Nueva York olía a papel viejo y madera pulida. Rick Sullivan estaba allí con un cuaderno cuadriculado y un lápiz que había comprado a toda prisa en la papelería. Por primera vez en años había llegado puntual, sin un asistente a su lado. Su teléfono reposaba silencioso en el bolsillo. Sus ojos se deslizaron por las mesas de estudio. Una anciana enseñando matemáticas a su nieto. Un grupo de adolescentes inclinados sobre deberes. Algunos inmigrantes escribiendo con cuidado como si temieran que las palabras se escaparan. «¿Viniste?», apareció Lucia Johnson con una mochila cargada de libros, el cabello recogido y una sudadera azul marino sobre los hombros. No se inclinaba ante el poder, ni se mostraba arrogante frente a alguien que venía a aprender. «Reglas de clase», dijo. «Nada de beep, teléfonos en silencio. No se interrumpe. Los errores se corrigen, no se ridiculizan». Rick asintió y guardó su teléfono. Lucía abrió su propio cuaderno. En la primera página había 4 grandes marcas tonales. Una línea plana, una flecha ascendente, un trazo que baja y sube, y uno descendente. Ma, leyó ella con voz clara como el vidrio. Rick repitió torpemente. «Ma», dijo estrellando el sonido contra la mesa de madera. Lucía sonrió, sin burla. «Mejor que la primera vez. A la tercera saldrá más fluido. Después lo haces otra vez». El sudor se juntó en la nuca de Rick a pesar del aire fresco. En el Summit Club, una sola mala pronunciación bastaba para ser objeto de burla. Allí, en cambio, los errores eran peldaños de una escalera. En la mesa de al lado, un hombre de Medio Oriente de unos 50 años hizo un leve gesto cuando Rick finalmente pronunció bien «ma». Lucía lo presentó. «Este es el doctor Ahmed, mi profesor de árabe. De día conduce un taxi, de noche enseña letras». Rick se levantó para saludarlo. Estaba acostumbrado a dar la mano a multimillonarios, pero ahora se sentía torpe frente a un profesor sin placa con su nombre. «Buenas noches, señor Sullivan», dijo Ahmed, su inglés lento, elegante. «Aquí cambiamos de papeles. La humildad es el idioma común». Las palabras se asentaron en Rick como una nota sostenida. A mitad de la clase pasó una mujer mayor de pelo plateado. «Señora Wang», llamó Lucía, «mi alumno ha pronunciado bien ma hoy». Ella sonrió, los ojos arrugándose con calidez. «Todos tropezamos al principio. Lo que importa es tropezar hacia la dirección correcta». Rick se rió. Toda su vida había escalado por conquista. Ese día le enseñaban cómo caer correctamente. Al final, Lucía dejó tarea. 10 radicales, 5 saludos, 20 rondas de los 4 tonos. «Martes, mismo lugar», recordó. «Mesa de madera número 12. Si faltas, recuperas, no con dinero». Rick asintió. Miró la sala modesta, pensando en el piso 52, donde cada silla costaba lo mismo que un año de beca. Sentirse autorizado a ser débil allí resultaba extrañamente seguro. A la mañana siguiente, Rick convocó una reunión de emergencia. En la gran pantalla no había gráficos de ingresos, sino 4 líneas: becas, programa de idiomas de la biblioteca, escalera profesional para el personal de servicios, círculos de escucha. La sala zumbaba. El director financiero, Mark Green, frunció el ceño. «¿Cuánto costará esto? ¿Cuál es el ROI?» Los accionistas preguntarán dónde está la ganancia. Rick respondió sin vacilar. 150 becas completas para estudiantes de familias trabajadoras. Financiación a largo plazo para 12 sucursales de bibliotecas. Una trayectoria profesional para que los empleados de servicios puedan cambiar de funciones. Aprender habilidades, obtener certificaciones. El retorno se verá en retención, calidad, reputación. Si quieren cifras, midan de nuevo en un año. La declaración cambió el ambiente de la sala. La vicepresidenta de Recursos Humanos tragó saliva. «¿Quién? ¿Y quién dirigirá el proyecto?» Rick se volvió. «Cuatro, Carmen Johnson». La sala se congeló y luego se escuchó un jadeo. Carmen entró, no con herramientas de limpieza, sino con una libreta. En la tapa palabras nombrar, escuchar, justicia, oportunidad. Habló sin diapositivas. El respeto empieza por decir bien los nombres. El siguiente paso es escuchar con responsabilidad. Después arreglamos procesos, contratos, turnos, beneficios. La oportunidad debe venir acompañada de orientación. Un murmullo surgió al fondo. «¿No es esto favoritismo hacia el personal negro?» Rick lo oyó, no lo ignoró.
Quien tenga dudas puede unirse al círculo de escucha de hoy, dijo. Siéntense en la misma mesa con Carmen y Lucía. Escuchen sus historias antes de juzgar la política. Esa tarde, las sillas se colocaron en círculo en lugar de alrededor de una mesa de piedra. Desarrolladores de software, gerentes de turno, guardias de seguridad y conserjes se sentaron como iguales. Lucía abrió con una pregunta. ¿Cuándo se han sentido invisibles en el trabajo? Un ingeniero indio dudó y luego habló de que se burlaban de su acento en reuniones. Una mujer de limpieza dijo que la habían llamado la señora durante 3 años, nunca por su nombre real. Un ex jefe de equipo se encogió de hombros. No era mi intención. Lucía respondió con calma. El problema no es la intención, es el impacto. A partir de ahora usamos los nombres de las personas. Si se equivocan, lo corrigen de inmediato, sin excusas. Al anochecer apareció un mensaje anónimo en Slack de la empresa. ¿Martes de mandarín con el hijo del conserje? ¿Ya es obligatorio? Eso es, pero sí venenoso. Rick respondió públicamente. No obligamos a aprender idiomas, obligamos al respeto. Quien llame a un niño el hijo del conserje necesita reaprender cómo hablar de las personas. El mensaje desató debate. Algunos lo agradecieron, otros murmuraron que el CEO era demasiado sensible. Rick no borró los comentarios. En cambio, programó 2 círculos de escucha más. Carmen llevó el tiempo. Lucía hizo preguntas. Ahmed y la señora Wang asistieron. Para la tercera sesión, la gente entendió que no era favoritismo, era corrección. Devolver la balanza. Pero también hubo resistencia desde afuera. Un blog financiero tituló Sullivan Tech se vuelve woke. El CEO aprende mandarín en biblioteca pública y asciende a conserje negro a directivo. Los comentarios resumaban burlas racistas sobre piel o intelecto. Rick los leyó todos, sin pestañear. Envió un correo a toda la empresa. Cuando tocas la injusticia, grita. El grito es prueba de que diste en el nervio correcto. Sigan haciendo la tarea. El martes por la noche, Rick volvió a la mesa 12. Lucía le preguntó, ¿dónde están los 10 radicales? Rick mostró una página llena de trazos. Ella asintió levemente, lo justo para que él quisiera quedarse. Durante 1 hora lucharon con caracteres. Cada vez que Rick lo hacía bien, la señora Wang le guiñaba desde la mesa de al lado. Cada vez que tropezaba, Ahmed susurraba, más despacio. Al final, Lucía indicó, la próxima semana lean un pasaje corto de chino clásico, sin transliteración. Tropiezas y te levantas muchas veces, es normal. Rick sonrió. Resulta que el éxito también tiene tonos. Lo he pronunciado mal durante años. Lucía se colgó la mochila y dio unos golpecitos en la libreta de Rick. Mañana en la empresa seguirá habiendo sonidos duros. Pero si lees un sonido bien a la vez, al final se convierte en una frase. Cayó la noche sobre Manhattan. El piso 52 brillaba, pero para Rick, ahora, las luces de la biblioteca se sentían más cálidas. Comprendió que el poder no se pierde cuando aprendes a decir «lo siento». Solo se desplaza, lejos de la risa burlona, hacia los asentimientos de aquellos que nunca habían sido invitados a la mesa. Viernes al mediodía en el Summit Club. Paneles de madera oscura, gruesos cortinajes de terciopelo, copas de burdeos brillando bajo la luz ámbar. Bradley Carter, fondo de inversión, Sebastian Price, farmacéuticas, y Ethan Cole, telecomunicaciones, estaban sentados alrededor de la mesa, entrenados para medir a las personas por precios de acciones. Rick. Bradley alzó su copa. Me dicen que estás metiendo justicia social en tu empresa, tomando clases de mandarín en la biblioteca pública y ascendiendo a una conserje negra a directora. Cada palabra se abrió como la tapa de una caja soltando prejuicios. Rick dejó su copa. Se llama Carmen Johnson. Dirige nuestro programa de desarrollo de personas, diseñando trayectorias profesionales reales. Y estoy aprendiendo mandarín de mi maestra de 12 años, Lucía Johnson. Sebastián bufó. ¿Es marketing? ¿O te estás preparando para vender a inversores chinos? Ethan añadió. No te engañes, el talento no se encuentra en los sótanos. Rick no se sonrojó. 6 semanas antes habría reído con ellos. Hoy habló firme. Doctor, Ahmed fue profesor de literatura árabe. La señora Wang presidió un departamento en Pekín. Enseñan en bibliotecas por culpa de fronteras y guerras, no porque sean inferiores. Me tomó 51 años darme cuenta de eso. Bradley dejó su vaso con un chasquido seco. Estás debilitando nuestra posición. Estas acrobacias woke
Ponen nerviosos a los accionistas. Rick sonrió sin mostrar colmillos. Si los accionistas se oponen al respeto y a invertir en las personas, quizás Sullivan Tech ya no sea la empresa adecuada para ellos. Elige tu bando, dijo Sebastián. Una semana para adaptarte o quedas fuera de este círculo. Rick se levantó sin burla. Me voy ahora mismo. Pueden quedarse con su círculo. Yo ya tengo otro. La biblioteca, el aula, las becas. Se marchó. A sus espaldas alguien murmuró. Chiflado. Una piedra cayendo sobre alfombra sin eco. Lunes, reunión trimestral de accionistas. Informes y gráficos llenaban la sala. Mark Green presentó proyecciones conservadoras. Oímos que están aumentando los costos por las becas y las bibliotecas. ¿Qué hay de los márgenes?, preguntó un accionista. Rick no esquivó. Sí, los costos subieron, pero la rotación de personal bajó. La productividad se estabilizó. Los accidentes laborales en 2 plantas satélite cayeron un 30% tras la readaptación y ajustes de horarios. Y la cantidad de postulantes se ha duplicado gracias a nuestra reputación. Otro accionista frunció el ceño. Eso es correlación, no causalidad. Rick asintió. Entonces probémoslo. 2 unidades replican el modelo, 2 permanecen iguales. 6 meses de datos. Yo apuesto por la gente. A mitad de sesión, un asistente susurró a Rick. Problema en el vestíbulo. Se excusó. El cartel de la beca Lucia Johnson había sido vandalizado con rotulador negro. Un dibujo burdo junto al garabato. Quédate en tu lugar. No había insultos escritos, pero el objetivo era evidente. El color de piel y el trabajo de su madre. Seguridad estaba alterada. Empleados murmuraban. Carmen se mantenía firme, pálida pero con la barbilla en alto. Lucia llegó segundos después. Se detuvo, miró las palabras, no lloró. Levantó el teléfono, sacó una foto y se volvió hacia la multitud. Haremos 2 cosas. 1, borrarlo. La porquería no se queda en un muro de oportunidades. 2, no lo borramos en silencio. Rick asintió, llamó al personal de limpieza y puso un altavoz portátil. Aquí llamamos a las personas por su nombre y arreglamos lo que está mal. Este ataque es contra Carmen Johnson, contra Lucia Johnson y contra cualquiera que crea que la educación es un derecho. No retaliamos, pero sí hay consecuencias. Revisión de cámaras, suspensión de los responsables, capacitación obligatoria sobre sesgos y una disculpa pública, si las afectadas la aceptan. Un gerente intermedio, tenso, dio un paso adelante. Yo lo hice, soltó. Estaba enfadado porque la empresa está cambiando demasiado rápido. No quise insultar su piel. Carmen lo miró sin gritar. La falta de intención no borra el impacto. Entiendo tu miedo a perder terreno, pero tu terreno no se gana empujándome hacia abajo. Rick lo suspendió 3 semanas sin sueldo, exigió 3 sesiones de escucha, una disculpa pública y su reincorporación solo si Carmen y Lucía confirmaban haber oído sinceridad. El hombre asintió, con los ojos húmedos. Lo siento, dijo, mirando a Carmen por primera vez. Carmen hizo un leve gesto con la cabeza. Te escucho. El graffiti se borró en el acto. Rick ordenó no reimprimir un cartel limpio todavía. Enmarquen este mismo con una leyenda. Manchado, restaurado, las huellas quedan para recordar. Lucian añadió. Y pongan los nombres de quienes lo limpiaron. El equipo de intendencia, el personal de recepción y quien confesó. Asentimientos. La justicia comunitaria no borra al culpable, lo integra al proceso. Rick regresó arriba. Disculpen la pausa, dijo a los accionistas. Acabamos de vivir una lección abajo. No rompió nuestro modelo de negocio. Fortaleció nuestro modelo de confianza. Un accionista senior, de cabello plateado y gélido hasta ese momento, habló despacio. Detesto la publicidad vacía, pero si está construyendo un lugar donde conserjes e ingenieros resuelven crisis juntos, mantendré mi participación 3 años más. Anochecía. Rick volvió a la biblioteca. Lucia abrió una nueva lección, un breve pasaje clásico chino. Rick tropezó al leer, lo intentó de nuevo y lo hizo bien. Bien, sonrió Lucia. Mañana son las primeras entrevistas de becas. ¿Quieres sentarte con el panel? No para calificar, solo escuchar. Rick asintió. He hablado demasiado en mi vida. Ahora es momento de escuchar las de otros. Esa noche caminó por el piso 52. En las paredes, donde antes colgaban cuadros de millones de dólares, ahora había fotos. Ahmed ante una pizarra de caligrafía árabe. La señora Wong sonriendo detrás de una pila de libros. Una joven latina abrazando su carta de beca.
Carmen en una mesa redonda. Rick bajó las luces. El ambiente se suavizó. Abajo, la tenue mancha que quedaba en el cartel, deliberadamente no borrada del todo, le recordó que este trabajo siempre dejaría marcas, y que tal vez conservar una cicatriz para recordar era lo más necesario para evitar volver a los días en que creía estar por encima de los demás. Antes de cerrar, Rick escribió en su cuaderno cuadriculado: aprender el idioma de la gente es más difícil que aprender mandarín, pero dominar ambos es la única forma de leer de verdad el mundo. Lo cerró. Mañana las voces de los solicitantes de becas llenarían la sala como viento fresco, y en medio de todo, un lápiz aguardaba para marcar las primeras palabras de una vida reescrita. Juan y Lucía, la más joven de todos, pero sentada en el centro de la mesa. Rick Sullivan solo escuchaba, con una hoja de papel frente a él, donde Lucía había escrito 4 palabras: no interrumpas. La primera candidata, Amaya Rivera, de Queens, trajo un paquete de poemas bilingües. Los escribí mientras esperaba que mi mamá terminara su turno, dijo tocando nerviosamente un collar barato. Lucía preguntó: sí, sir, ¿cuándo te sientes invisible? Amaya recordó cuando una maestra le dijo: tu acento es tierno, para luego ponerle baja nota por tener gramática de cocina. El doctor Ahmed pidió leer un poema corto. Todo el panel quedó en silencio. Rick permaneció inmóvil dándose cuenta. El talento fluía justo frente a él, sin marcos dorados. El segundo candidato, Jamal Carter de Brownsville, cargaba un robot hecho de chatarra. Amo el metro, dijo Jamal con los ojos brillando. Quiero estudiar ingeniería ferroviaria. Cuando Lucía preguntó sobre el fracaso, Jamal sonrió. Una vez apliqué para una pasantía no remunerada. Me preguntaron: ¿esa sudadera con capucha es el código de vestimenta? Volví a casa, programé una simulación en Python del sistema de frenos y la envié. La siguiente vez me invitaron. El tercer candidato, Noah Higgins, de Staten Island, blanco, con notas prolijas. Su padre había muerto en la crisis de opioides. Trabajo en la terminal del ferry, dijo. No soy bueno con los discursos, pero siempre llego a tiempo. Lucía asintió, marcando disciplina y perseverancia. La beca no era solo para un color de piel. Buscaba potencial que suele ser ignorado. Al mediodía entró una chica rubia, Chloe Green, acompañada de su madre. Su currículum brillaba: escuela privada, modelo ONU, campamentos de verano en Europa. Afuera, el director financiero Mark Green le escribió a un asistente: márcala. Carmen vio la señal, pero no cambió el procedimiento. Lucía repartió paquetes de revisión ciega, nombres y códigos postales ocultos, solo visibles los ensayos y la evidencia de esfuerzo. Chloe hablaba con fluidez, pero cuando Lucía preguntó: Warren, ¿cuándo te has sentido invisible? Titubeó. Nunca lo había pensado. Sus notas eran perfectas, sus experiencias pulidas, pero le faltaba profundidad. Su puntaje quedó corto. Durante el descanso, Mark entró, la voz baja. ¿Rechazan talento por sesgo? Carmen mantuvo el tono neutro. Estamos revisando a ciegas. Si es fuerte, su expediente se sostendrá solo. Mark se tensó, pero tras los círculos de escucha de días antes, se contuvo. Al darse vuelta, Lucía deslizó un papel sobre la mesa. Todos quieren una puerta lateral, pero la justicia es una línea recta, no un atajo. Mark lo leyó, se lo guardó y no dijo nada. 2 días, 327 solicitudes, 220 entrevistas, destiladas en 150 becas. La lista final era multicolor: negros, latinos, asiáticos, blancos de clase trabajadora, hijos de mecánicos, enfermeras, choferes, jornaleros migrantes. Lucía propuso una condición vinculante. Cada beca incluía 10 horas mensuales de retribución en bibliotecas o programas de mentoría, multiplicación por diseño. La ceremonia fue en el auditorio de la empresa, sin pantallas LED gigantes, solo un escenario de madera, cortina negra, fila de micrófonos sencillos. En la entrada, un guardia le dijo por error a un padre con ropa de trabajo: la puerta lateral es por allá. Carmen apareció justo a tiempo. Aquí no hay puerta lateral. Por favor, pase por el vestíbulo principal. El hombre se quedó congelado y luego sonrió con gratitud. La prensa asistió. Una reportera preguntó a Rick: ¿esto es acción afirmativa 2.0? Rick iba a responder, pero miró a Lucía. Ella dio un paso adelante. Igualdad es dar zapatos a todos. Equidad es asegurarse de que les queden. Esta beca primero mide el pie. Revisamos a ciegas, buscamos esfuerzo, disciplina,
curiosidad, y luego damos apoyo acorde. Nadie es elegido por el color de piel. Todos son elegidos por el potencial que la pobreza y el prejuicio suelen enterrar. La sala murmuró, aprobando. Rick miró a Lucía, entendiendo por qué los martes por la noche tenía que practicar tonos, aprendiendo a equilibrar frases con ese mismo cuidado. Se llamaron nombres. Amaya Rivera cruzó el escenario, su madre llorando. Jamal Carter alzó su robot. El auditorio estalló en aplausos. Noah Higgins susurró, «Gracias», y aferró su sobre como si fuera el muelle del ferry donde trabaja cada mañana. Al fondo, Mark Green observaba en silencio. Recordó que su propio padre una vez fregó pisos de hospital antes de llegar a supervisor. Quizás por miedo a perder poder, había olvidado el camino de su familia. Bajó la cabeza y escribió un mensaje que nunca envió. Usé el tono equivocado. Luego una cadena de televisión pidió entrevista. Una reportera le dijo a Lucía, «Tienes solo 12 años. ¿Por qué enseñar a un CEO?» Lucía respondió, «Porque él quiso aprender y porque alguien que sabe decir lo siento merece aprender». Rick rió suavemente. Era la mejor frase de relaciones públicas que había escuchado, excepto que no era relaciones públicas. Era verdad. Esa noche, el ascensor bajó con Rick y Carmen hasta el vestíbulo. El cartel de la beca, antes vandalizado, ahora colgaba enmarcado con el texto. Vandalizado, reparado, mancha conservada para recordar. Rick se detuvo. «Mañana me reúno con el directorio. Quieren métricas más estrictas». Carmen asintió. «Llevaremos historias medibles. Menor rotación en los equipos de servicio. Horas de mentoría registradas. Trabajadores asistiendo a clases nocturnas en la biblioteca. Nuevos caminos de vida abiertos. Las métricas de la confianza son acciones repetidas». Rick salió. Afuera el aire de Manhattan estaba seco. Las luces cálidas. Se dio cuenta de que, entre el ruido de la ciudad, el silencio del auditorio aquel día había sido el sonido más verdadero. El silencio después de cada OK de Lucía. Después de cada nombre de beca pronunciado. Desde un manojo de páginas amarillentas en el piso 52, la historia había cambiado de forma. En un contrato social, firmado por la mano temblorosa de un hombre antes arrogante y la letra firme de una niña que sabía leer el mundo. La reunión estratégica del lunes por la mañana no tenía gráficos KPI multicolores. En la pizarra, Rick escribió 4 palabras grandes: humillación, educación, acción, multiplicación. Este, dijo, es el diagrama que he vivido y lo ejecutaremos como sistema. Paso 1. Humillación, enfrentar la herida. Carmen dirigió una sesión de relato para el equipo ejecutivo. Cada persona escribió un momento en el que había menospreciado a alguien, incluso sin querer, sin excusas. Objetivo: reconocer el hábito. Mark Green se puso de pie. Pedí marcar una solicitud, la de Chloe, porque temía que este programa dejara fuera a los hijos de nuestra clase. Admito que estaba equivocado y me apartaré del panel de evaluación por un año. La sala guardó silencio y luego aplaudió. No para celebrar, sino para reconocer a alguien que dejaba caer un arma. Paso 2. Educación, aprendizaje estructurado. Lucía, el doctor Ahmed, la señora Wang y Recursos Humanos diseñaron un módulo 321. 3 horas de escucha responsable. Decir los nombres correctamente. Hacer preguntas abiertas. Responder sin ponerse a la defensiva. 2 horas de rol sobre sesgos inconscientes. Analizar impacto versus intención. 1 hora de habilidades de impulso. Cómo dar oportunidades concretas. Acompañamiento, mentoría, microbecas. Sin diapositivas interminables. Historias reales guiaban el camino. Cada gerente debía completarlo en 30 días. Paso 3. Arreglar el proceso. 2 unidades se pilotearon. 2 quedaron como control, tal como Rick había prometido a los accionistas. En el piloto, el equipo de Carmen rediseñó el camino de carrera del personal de limpieza. De limpiador a jefe de equipo, coordinador de instalaciones, asociado de seguridad y operaciones, vinculado a clases nocturnas en la biblioteca, informática básica, comunicación, inglés, mandarín, árabe. Las hojas de horas cambiaron. Las horas de estudio se registraban como desarrollo, no como productividad perdida. Paso 4. Multiplicación, escalar. Cada empleado del programa debía ser mentor de un becario. Obligatorio, 1 hora por semana. 1 hora por 300 personas por 52 semanas son 15.600 horas, subrayó Rick.
Es una escuela paralela. Resultados, mes 2. Las unidades piloto mostraron 29% menos errores de limpieza, 35% menos violaciones de seguridad y un salto de 12 puntos en el NPS interno. Las unidades control no mostraron cambios. El CFO, Mark, se presentó. Lo medí. Esto no es relaciones públicas. Los números no mienten cuando se miden bien. Más allá de la empresa, la red de bibliotecas se multiplicó. Las 12 sucursales originales lanzaron horas comunitarias de idiomas. Martes por la noche mandarín, la señora Wang entrenó a 6 asistentes. Jueves por la noche árabe. Ahmed capacitó a 4 exalumnos sirios. Fines de semana, un club de lectura de textos antiguos coordinado por Lucía, ya de 13 años, junto a una voluntaria doctoranda en lingüística. María Rossi creó un grupo de conversación italiano-español para padres, juntando madres e hijos para aprender juntos. La semilla del aprendizaje familiar echó raíces. Hubo resistencia. Un programa nocturno vociferó. ¿Acaso las becas que favorecen a minorías están dejando atrás a los hijos de la clase media? Llevaron a un analista con cifras sesgadas. Rick no fue al aire. En su lugar, la empresa organizó un foro público en la biblioteca. Los becarios compartieron sus trayectorias. Los padres explicaron los turnos laborales. Los gerentes expusieron los nuevos procesos. Un trabajador nacido en Jamaica dijo, «Aprendí Excel de noche. La semana pasada entregué mi primer informe. Mi supervisor lo elogió. La sala estalló en aplausos. El debate se suavizó ante la prueba viva. Una noche nevada, Rick se sentó en la mesa 12, practicando una frase en chino clásico que Lucía le enseñó. Shen Xiang Xi. Cuando veas a los sabios, piensa en volverte como ellos. Tropezó, luego lo dijo bien. Lucía asintió levemente. Mañana, dijo ella, presentas el diagrama de 4 pasos a toda la empresa. No lo leas, cuéntalo. Rick sonrió. Solía contar historias de ingresos todo el día, pero contar una historia de remordimiento, aún estoy aprendiendo. Lucía juntó las manos en broma, aunque punzante. Todo idioma empieza con hola. Toda ética empieza con lo siento. Al día siguiente, el auditorio estaba lleno. Rick tomó el micrófono, sin teleprompter. Contó la historia desde el piso 52 hasta la mesa 12. Humillación, aprendizaje, acción, multiplicación, sin alardes. Habló de tonos mal pronunciados, mensajes venenosos, el cartel vandalizado que conservaba con manchas, las lágrimas de los padres, cada anécdota ligada a un cambio específico. Al final dijo, comprometo 3 años de financiación para las 12 bibliotecas, ampliando a 18, aumentando el fondo de becas para acompañar a cada estudiante hasta su graduación. Esto no es una campaña, es nuestra forma de hacer negocios. Cuando se encendieron las luces, el presidente del consejo subió al escenario. Le estrechó la mano. Hace 3 meses dudaba. Hoy voto por ampliar el piloto. En un año, si los resultados se mantienen, crearemos un fondo permanente para el programa. Rick miró hacia la primera fila. Lucía, sentada entre Ahmed y la señora Wang, asintió como una alumna recibiendo una tarea difícil. Esa noche, Rick abrió su cuaderno cuadriculado. En una página nueva, volvió a dibujar el diagrama de 4 pasos y añadió una flecha circular. Abajo escribió, multiplicar no es un acto único, es un hábito. En la esquina, una marca de lápiz torcida le recordaba que las manchas deben conservarse para no olvidar el rumbo. Afuera, la nieve se acumulaba en los escalones de la biblioteca. Dentro, el sonido de páginas pasando resonaba como el latido de una ciudad que aprendía de nuevo a hablar consigo misma. La Biblioteca Pública de Nueva York estaba inusualmente llena esa tarde. En la sala comunitaria, una pancarta de papel marrón decía en rotulador grueso, Language Commons, Kong Yong Nguyen Ng. En el centro estaba Lucía Johnson, con un rotulador negro. A su alrededor, el doctor, Ahmed, la señora Wong, María Rossi y un grupo de nuevos becarios de Lucía. Cada persona colocaba una tarjeta. ¿Qué puedes enseñar? ¿Qué quieres aprender? Las líneas de escritura se entrelazaban como un mapa vivo de estudio. Yamal se apuntó para enseñar circuitos básicos a los niños del barrio. Amaya planeaba noches de poesía bilingüe los viernes. Noah ofreció monitorear los horarios del ferry y enseñar Excel a los padres.
María sugirió clases de italiano-español, madre-hijo los fines de semana. Carmen recorría la sala, llamando a cada persona por su nombre. De haber sido conserje en otro tiempo, se había convertido en arquitecta cultural. En la mesa de madera número 12, Rick Sullivan garabateaba radicales. Practicando tonos, confundía ma con ma, provocando risas cálidas del grupo. La señora Wang asintió. Nos reímos para aprender, no para humillar. Cada risa de esa noche parecía devolver algo que el piso 52 alguna vez había arrebatado. La seguridad de poder equivocarse. Mientras tanto, el City Ledger publicó un artículo de opinión. No conviertan a una niña negra en herramienta de relaciones públicas. ¿De verdad Lucía habla 9 idiomas? Bajo cuentas anónimas se leía, demuéstrenlo antes que los verdaderos académicos. Sin insultos, pero con ese conocido escepticismo aterciopelado. Teléfonos vibraron en la sala. El doctor Ahmed frunció el ceño. «¿Quieren un circo?», murmuró la señora Wong. «La biblioteca no es un circo», dijo Rick mirando a Lucía. Ella dejó el móvil sin responder. «Si quieren debate académico, ponemos condiciones», dijo. «Sin transmisión en vivo, sin ediciones. Acuerdo sobre el propósito. Evaluar el método, no exponer a la persona. Y compromiso. Cada académico debe firmar una carta apoyando a la biblioteca». El doctor Ahmed asintió. «Invitaremos colegas de Columbia, NYU», añadió Mrs. Wong. «Protocolo correcto, campo correcto. Y Lucía no se presentará sola. Es un estudio comparativo. Debe haber colectores, cotraductores». A la mañana siguiente, el director de la biblioteca recibió una carta discreta. Viejos donantes aconsejaban reconsiderar prestar el espacio para un espectáculo político. Palabras corteses, peso enorme. Ese mismo día, el Summit Club filtró un rumor. Sullivan usa a una niña para limpiar su imagen. Rick lo leyó todo, sin decir nada. Llevó la carta a la sala de juntas de la biblioteca, colocándola junto a la solicitud manuscrita del espacio que había presentado Lucía. El director suspiró. «Nuestro presupuesto depende, pero la justicia también necesita dinero», dijo Carmen. «La comunidad recaudará fondos», añadió Lucía. «Y Sullivan Tech cubrirá el salón sin logo». Esa noche se celebró un círculo especial de escucha. Lucía se colocó en medio de las sillas. «No soy una maravilla a la que se le vende entrada. Leeré solo si las condiciones aseguran que el conocimiento no se convierte en espectáculo. Si no, entonces no». Una madre preguntó en voz baja. «¿Qué ¿Tienes miedo?». Lucía sonrió débilmente. «Temo convertirme en herramienta, pero el lenguaje lo amo». El doctor Ahmed programó un coloquio interno invitando a 3 académicos. Profesor Klein, hebreo antiguo, Columbia. Doctora Farah, árabe clásico, NYU. Y profesora asociada romano, latín medieval, Fordham. Aceptaron por el tema y por la biblioteca. Condiciones. Sin prensa, solo un acta académica publicada después, aprobada por los 3. El City Ledger se negó. Transmisión en vivo o nada. La señora Wang se rió. Entonces nada. Una noche Lucía y Carmen caminaban de regreso a casa. Un coche extraño aminoró la velocidad. Bajó la ventanilla y lanzó un comentario burlón. «Si eres tan lista, quédate lista en tu propia casa». Y se alejó. Carmen apretó la mano de su hija. Lucía no persiguió las luces traseras. Sacó de su mochila una tarjeta rígida escrita por ella misma. «Nunca conviertas el conocimiento en circo. Lee para elevar a otros». Carmen miró las palabras, los ojos suavizados. «Si mañana cambias de opinión, igual estaré orgullosa». Lucía negó con la cabeza. «Yo establecí las condiciones. Ellos aceptaron. Es suficiente». El coloquio fue fijado para el sábado, 10 de la mañana, Salón C de la biblioteca. Afuera, un grupo de protesta se registró para reunirse, exigiendo transparencia. La biblioteca coordinó con la policía para mantener el orden. Rick esperaba afuera como patrocinador silencioso, sin hablar. Firmó su compromiso de cubrir toda la seguridad, materiales e interpretación en Aslem. «Esta es la casa del lenguaje», le dijo al director. «Las puertas deben permanecer abiertas». La noche anterior, Lucía se sentó sola en la mesa 12. Abrió el manuscrito, no para memorizar, sino para volver al río que ya había cruzado. En el margen escribió: «La verdadera prueba no es demostrar que soy suficiente, sino demostrar que esta forma de aprender está lo bastante abierta para que cualquiera pueda entrar». Lo cerró, apagó la lámpara.
Desde la ventana alta Manhattan exhalaba. Abajo, en la calle, el viento golpeaba suavemente los carteles. Arriba la mañana ya se colaba por el borde de la cortina, trayendo tanto el brillo de la sospecha como el resplandor del amor. Lucía estaba lista, no para derrotar a nadie, sino para cumplir su promesa, leer para levantar. La biblioteca abrió temprano. El pasillo que conducía al salón C tenía carteles sencillos. El lenguaje es un puente. Pronunciamos bien los nombres de los demás. Afuera los manifestantes sostenían pancartas. Vívelo o es falso. Adentro, 3 especialistas examinaban en silencio copias del manuscrito. Tinta marrón desvaída, bordes deshilachados como los bordes de la memoria. 10:02. Lucía avanzó sin micrófono, vestida con camisa blanca, pantalón negro, zapatillas. Comienzo agradeciendo al doctor Ahmed, a la señora Wang, a María, a los bibliotecarios que abrieron el gabinete de libros raros y a mi madre, que me enseñó la paciencia. Invitó al profesor Klein, al doctor Farah y al profesor asociado Romano a sentarse en una mesa redonda sobre el escenario. Hoy no es una presentación, sino una colectura. Sección 1. Chino clásico. Lucía leyó 4 versos. La señora Wang leyó junto a ella, explicando ritmo y alusiones. Lucía planteó 2 posibles interpretaciones. El profesor Klein asintió, observando. La joven distingue bien entre chino clásico y vernáculo, sin confundir las referencias. Sección 2. Árabe clásico. Lucía leyó. El doctor Ahmed la siguió, explicando el acento y la morfología. La doctora Farah preguntó por variantes textuales. Lucía señaló una tenue marca de tinta, como signo editorial. Sección 3. Sánscrito. Lucía vaciló medio compás y luego encontró el sandhi correcto. El profesor Romano sonrió, golpeando su bolígrafo. Correcto. Ella continuó por hebreo antiguo, persa, latín medieval. Cada sección se leía en conjunto, se explicaba, y luego se vertía al inglés y al español. Al fondo Rick ya no estaba sin aliento. Había olvidado la hora. En la esquina Carmen permanecía erguida, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. No de dolor, sino de pura admiración. Durante las preguntas, un hombre del final se puso de pie sin esperar el micrófono. ¿Por qué debemos escuchar a una niña? Esto es repetir como un loro, que los adultos hagan trabajo de adultos. La sala quedó en silencio. Lucía no se sonrojó. Habló con claridad. No vengo a quitar el trabajo de los adultos. Estoy aprendiendo de ellos e invitándolos a aprender de nuevo con la curiosidad de una niña. Si fuera a repetir como un loro, no podría responder sobre variantes y etimología. Y si los niños debemos esperar a tener edad para ser escuchados, la mayoría nunca será oída. Un bloguero levantó su teléfono. ¿Por qué no transmitir en vivo? ¿Miedo? El doctor Ahmed tomó el micrófono. La erudición es entender antes que informar. El registro se publicará con las firmas de los 3 especialistas. ¿Ah, sin retoques necesarios? Los académicos asintieron. El bloguero bajó su teléfono y se sentó. Lucía cerró el manuscrito y pasó a la parte 2. Si hoy hay algo más importante que leer correctamente los textos, es leer correctamente a la sociedad. En la pantalla detrás de ella aparecieron las 4 flechas de Rick. Humillación, educación, acción, multiplicación. Desde una sala de mármol donde ocurrió la humillación, dijo, llegamos a las mesas de madera de la biblioteca para aprender. De la disculpa nació la acción. Becas, trayectorias profesionales, horas de mentoría y ahora multiplicación. Lucía invitó a Rick al escenario. Él caminó despacio, incansable. Hoy, dijo Rick, fundo la Fundación Lucía Johnson para la Dignidad Humana con $500 millones estadounidenses, confiados a un consejo independiente de bibliotecarios, miembros de la comunidad, académicos y personal de primera línea. Carmen Johnson como directora ejecutiva, el doctor Ahmed para dirigir los idiomas, la señora Wang para guiar la pedagogía, María Rossi para conectar con las familias. Un murmullo recorrió los asientos invitados. Bradley Carter, viejo amigo del Summit Club, se incorporó de golpe. ¿Medio billón? ¿Estás loco? Rick no respondió con palabras. Sacó la carta constitutiva. El fondo no pertenecía a Sullivan Tech. Cláusulas protegidas. Prioridades. Becas de primera línea, lenguas comunitarias, escalas profesionales para trabajadores de servicio. El presidente del directorio de la empresa dio un paso al frente. La Junta ha aprobado esto como compromiso personal. La firma no paga.
Bradley cayó en silencio, hundiéndose en su asiento. Lucía no mostró triunfo. Volvió a su última condición. Una fundación no vive si no está unida a un ecosistema abierto. Invito a las 3 universidades aquí presentes a firmar y otorgar crédito comunitario por las clases en la biblioteca. Profesores cruzando los portones del campus. Biblioteca como campus abierto. Los 3 académicos se miraron entre sí, luego asintieron. Firmaron en el escenario, la tinta azul extendiéndose como un nuevo río. Entonces un hombre se levantó al fondo. Soy el padre de Chloe Green, la niña que no obtuvo una beca. Estaba enojado, pero hoy entiendo. La justicia no es una puerta lateral, es un camino recto. Mi hija tiene recursos. Muchos aquí nunca han tenido oportunidad. Me ofrezco 2 horas a la semana como mentor. Junto a él, Mark Green, el director financiero y padre de Chloe, habló con voz ronca. Pido disculpas, antes quería la puerta lateral. Ahora pido que se abra la puerta principal. El salón se puso de pie. Sin fuegos artificiales ni música dramática, solo el sonido de zapatos rozando el suelo de madera, mientras personas de distintos caminos se acercaban unas a otras. El coloquio terminó con una clase relámpago. Lucía invitó a Bradley Carter a intentar un minuto de mandarín. Ni hao. Bradley lo pronunció mal. El salón rió suavemente. Lucía no se burló. Corrigió con delicadeza. Ni hao, empuja el aire. Bradley lo intentó de nuevo, esta vez bien. Se extendió un aplauso. Un momento inocente, pero suficiente para quitar un ladrillo de arrogancia. Afuera el grupo de protesta quedó en silencio. Uno seguía refunfuñando, pero nadie respondió. Carmen condujo a Lucía más allá, escuchando el viento entre los árboles como páginas que se pasan. ¿Cansada? Cansada, pero valió la pena, sonrió Lucía. Mañana aún tengo examen de vocabulario con el doctor Ahmed. Las dos rieron, la risa más ordinaria del día. Esa noche, en el piso 52, despejado de pinturas de millones de dólares, Rick firmó la transferencia de activos a la fundación. A su lado, Carmen revisaba políticas de personal, salario digno, transparencia, evaluación comunitaria. El doctor Ahmed redactaba el plan idioma como empoderamiento. La señora Wang bosquejaba pedagogía sin vergüenza. María Rossi construía el club madre-hijo. En el borde de la mesa, Lucía escribió con tiza 3 reglas. Decir bien los nombres, escuchar con responsabilidad, empoderar para multiplicar. Antes de apagar las luces, Rick abrió su cuaderno cuadriculado. Escribió, hoy nadie ganó. Ganó el conocimiento, ganó la biblioteca y ganaron los niños, incluso el niño que alguna vez estuvo dentro de mí. Dejó el bolígrafo. La ciudad respiró más lento. En ese respiro había páginas pasando, disculpas, saludos en una nueva lengua y una promesa firmada en tinta azul. Mañana empezará de verdad la multiplicación, y la mancha tenue del cartel vandalizado del vestíbulo, conservada a propósito, recordaría a todos que la dignidad no se proclama una vez, sino que es una frase que debe leerse correctamente cada día. Un mes después del coloquio, el piso 52 ya no era un museo de piedra fría. La mesa de granito negro había desaparecido, reemplazada por una redonda de madera. Las paredes mostraban fotos de personas reales. El doctor, Ahmed con tiza, la señora Wang entre estantes de libros, María liderando la clase madre-hijo, Amaya leyendo poesía, Jamal con su robot, Noah sonriendo tímido en el muelle del ferry. En la entrada principal colgaba un pequeño letrero, sin puerta lateral. Carmen Johnson entró en la nueva sala de reuniones con un programa de 90 días. No usó 50 diapositivas. Contó el trabajo con palabras llanas. Semanas 1 a 2. Usar bien los nombres es obligatorio. Etiquetas, nombres preferidos actualizados en correo y Slack. Semanas 3 a 6. Círculos de escucha obligatorios para gerentes. 12 personas por sesión. Sillas en círculo. Sin interrupciones, sin excusas. Semanas 7 a 12. Trayectorias profesionales para el personal de servicios. De limpieza a asociado de seguridad y operaciones. Contando las clases nocturnas de biblioteca como desarrollo. Continuo. Tutoría 1 a 1 entre empleados y becarios. 60 minutos por semana. Rick tomó notas. El CRO, Mark Green, permaneció callado colocando una hoja frente a él. Me retiro de todos los paneles de selección por 12 meses. Solicito servir como asesor en medición de impacto. El silencio no era pesado.
Se sentía como un espacio para respirar de un hombre que acababa de colocar un ladrillo en el lugar correcto. Para evitar que la nueva cultura se convirtiera en eslogan, Lucía propuso la regla de 3 frases. Un mini código de conducta en todas las salas de reuniones. Decir bien el nombre, me llamo. Escuchar con responsabilidad. Escuché que dijiste. Esto afecta a empoderar para multiplicar. Lo que puedo hacer esta semana es, necesito que te unas. En una reunión técnica, un gerente soltó sin pensar. Habla inglés como es debido. La sala se congeló. Según la regla, un ingeniero indio respondió con calma. 1. Me llamo Anil, se pronuncia Anil. 2. Escuché que dijiste inglés debido. Me hizo sentir disminuido, aunque hago bien mi trabajo. 3. Esta semana daré una sesión sobre redacción clara de RPP. Espero pruebes esta lista. Sin gritos, la conducta corrigió la conducta. En el vestíbulo de la planta baja, un nuevo guardia se deslizó hacia llamarla a la señora de la limpieza. Carmen no regañó. 1. Soy Carmen Johnson. 2. Escuché que dijiste señora de la limpieza. Duele porque así me llamaron 8 años, como si fuera un objeto. 3. Esta semana dirigiré una orientación para seguridad sobre decir bien el nombre. Te invito en primera fila. El guardia se sonrojó, asintió. A la semana siguiente él mismo compartió una historia sobre nombrar mal a pacientes en un hospital y las consecuencias. Lucía amplió los espacios del lenguaje. María también. Todos los martes en la biblioteca, además de mandarín, ahora había sala de conversación laboral, un rincón donde empleados practicaban correos con tutores estudiantes. En la pizarra, escribir es respetar al lector. Amaya organizaba noches de poesía. Shamal abrió un laboratorio de circuitos. Noah enseñaba Excel a padres. María impulsaba clases madre-hijo de fin de semana. La multiplicación tomaba forma. El racismo no desapareció solo por una regla de 3 frases. Una mañana, un grupo de madres negras llegó a la clase madre-hijo, y un conductor de rideshare se burló. ¿Seguro que están en el piso correcto? Insinuando que se habían metido en un lugar de ricos. Lucia no le gritó, lo invitó a pasar 5 minutos. María Rossi le hizo repartir tarjetas de vocabulario. Una mamá dijo, gracias por ayudar. Al irse, Lucia le entregó una hoja de 3 frases. Él la leyó, suspiró. Vieja costumbre, volveré a ayudar la próxima semana. Ese mismo periodo, la reclutadora de la empresa volvió a capacitar al equipo de conductores. Las correcciones repetidas se volvieron hábitos. Mientras tanto, Rick recibía disparos del mercado. Un gran cliente minorista dudaba en renovar alegando, nuestro CEO está ocupado con activismo social. El equipo de Rick llegó sin diapositivas relucientes de relaciones públicas. Presentaron datos. Menor tasa de errores. Respuesta a incidentes más rápida gracias al proceso de escuchar y reparar. NPS más alto. Costos de contratación más bajos gracias a la retención. Rick dijo, invertimos en confianza porque genera productividad. Si buscan un proveedor que persiga lo barato a corto plazo, no somos adecuados. Si buscan un socio resistente ante crisis ocultas de personal, lo somos. Renovaron, no por lástima, sino por lógica. La política de mesa redonda se aplicó. Todas las reuniones con sillas en círculo, sin podio. Cada una terminaba con 3 compromisos escritos, como mandaba la norma. Algunos se burlaron al principio. 3 semanas después, el tiempo de reunión bajó un 18%, tareas sin resolver un 25%. Mark Green rió. Cuando llamamos las cosas por su nombre, el trabajo avanza más rápido. Otro incidente. Se filtró un meme por Slack. Una foto editada burlándose de Lucía con el pie de imagen. Prodigio en alquiler por hora. No era obsceno, pero sí tóxico. Iti lo rastreó hasta un becario. Bajo el nuevo código, la disciplina venía con reparación. 2 semanas de suspensión sin paga. 3 círculos de escucha. Una reflexión de 1000 palabras sobre el impacto de microagresiones. Coautoría con Lucía de una guía. Cómo bromear sin herir y una disculpa pública. El becario aceptó, con la voz temblando al micrófono. Nerinlism. Pensé que era solo una broma. No entendí el daño. Lo siento. La guía se convirtió en material de inducción. En la planta satélite de Nueva Jersey, la norma se tradujo al español y portugués. Allí, una trabajadora latina sugirió tarjetas con pronunciación fonética de nombres. 3 semanas después, las malas pronunciaciones cayeron drásticamente. Las encuestas de «Me siento visto» subieron.
Carmen dijo. Decir bien un nombre no desperdicia tiempo. Decirlo mal cuesta tiempo repararlo. Al tercer mes, Rick reemplazó el cartel de CEO por una pequeña placa de madera. Sala de mesa redonda. Debajo había una tenue marca de lápiz, recortada del cartel una vez vandalizado y dejada deliberadamente. Los visitantes preguntaban. Rick explicaba. Conservamos la mancha para recordar que la corrección nunca termina. No es filosofía elevada, solo un hábito. En un ayuntamiento interno, una joven ingeniera se puso de pie. Dejé mi antiguo trabajo por chistes racistas. Aquí, por primera vez, veo una regla simple que quita el veneno. Gracias por la regla de las 3 frases. Hubo aplausos, no atronadores, pero firmes. Al final del día, Rick volvió a sentarse en la mesa 12. Lucia le entregó una página con 10 nuevas líneas de chino clásico. Él tropezó, volvió a intentarlo. Mrs. Wang apuntó. El tono 2, más largo. Ahmed bromeó. Cada error es un camino incorrecto. Rick escribió en su cuaderno. Leer bien a las personas es tan difícil como leer bien los tonos, pero con práctica se vuelve natural. Carmen observaba tras el cristal y asentía suavemente. La cultura no brota de discursos. Se cura poco a poco con pequeños hábitos. 3 palabras cierran este capítulo. Nombrar, escuchar, empoderar. Resulta que esos también son los 3 tonos básicos que se necesitan para leer correctamente una empresa. Un año después de la lectura pública compartida en la biblioteca, la Fundación Lucia Johnson por la Dignidad Humana publicó su primer informe. Las cifras no eran llamativas, pero tenían peso. 18 bibliotecas en la red de 12, en Nueva York, Newark, Filadelfia, Baltimore. 2.300 aprendices regulares, 61% trabajadores de servicios, 27% padres, 12% estudiantes. 310 becas de 150, con un 88% manteniendo un GPA alto y 100% cumpliendo las 10 horas mensuales de retribución. En Sullivan Tech, rotación del personal de servicios menos 38%, incidentes de seguridad internos menos 41%, NPS más 15 puntos, postulantes espontáneos duplicados. Rick esperaba entre bastidores del auditorio central de la Biblioteca Pública de Nueva York, ajustándose el micrófono. En el escenario estaba la primera ceremonia de graduación del camino de servicio a operaciones. 23 empleados que antes empuñaban trapeadores recibieron certificados de asociado en seguridad y operaciones. Un padre dominicano se emocionó hasta las lágrimas. Por primera vez, mi hija vio mi nombre en un diploma. El auditorio se puso de pie. Carmen entregaba los certificados pronunciando cada nombre con cuidado. Cada nombre era un peldaño en la escalera. A un lado, Mark Green y su hija Chloe asistían a la sesión de mentoría. Chloe, que no había ganado la beca el año anterior, ahora orientaba a 2 estudiantes del Bronx, enseñándoles presentación y planificación. Aprendo más cuando enseño, le dijo a Lucía con una sonrisa tranquila. Lucía le devolvió la sonrisa. Enseñar es la forma más rápida de aprender. En la última fila estaba Bradley Carter, viejo amigo del Summit Club sin cámaras. Le entregó a Rick una pequeña tarjeta. Quiero financiar anónimamente $1 millón para el programa Read Society Right en Baltimore. No porque perdiera un debate, quizás porque nadie lo obligó a hablar aquí, solo a leer y escuchar. Rick garabateó de vuelta. Bienvenido a la mesa redonda. La fundación firmó convenios con Columbia, NYU, Fordham para créditos comunitarios. Los profesores salieron de los portones del campus. Las clases se calificaban seriamente. Los alumnos recibían carnets de biblioteca como si fueran credenciales estudiantiles. Un profesor de literatura comentó, en el campus enseñamos filosofía. En la biblioteca vemos cómo la filosofía se vuelve humana. Los medios se volvieron menos duros. El City Ledger, antes burlón, publicó una corrección discreta. Impacto medible de Language Commons. No era una disculpa total, pero suficiente para enfriar el ambiente. Más importante aún, los beneficiarios alzaron la voz. Una madre jamaicana escribió, envié mi primer correo con confianza a un maestro gracias a la clase. Mi hijo me dijo, mamá, estoy orgulloso de ti. En Sullivan Tech, el muro de fotos seguía creciendo. Parejas de mentoría, etiquetas de pronunciación de nombres, carteles de sin puerta lateral en cada vestíbulo. La regla de 3 frases se tradujo a 7 idiomas. Un pequeño proveedor de Newark la adoptó por su cuenta.
A los 3 meses reportó menos rotación de personal y menos quejas de clientes. No necesitamos grandes lemas, escribieron. Solo leer bien al otro. Lucía cumplió 13. Seguía en escuela pública. Seguía cargando su mochila rumbo a los martes por la noche en la biblioteca. Seguía corrigiendo los tonos de Rick. Una reportera le preguntó, ¿quién quieres llegar a ser? Ella respondió, alguien que haga el trabajo sin importar el título. Los nombres importan cuando se usan para respetar, no para construir muros. Una tarde, Rick llevó a Lucía y Carmen al piso 52, ahora llamado Sala de la Mesa Redonda, para ceder grandes poderes operativos de la Fundación a la Junta Independiente. Renuncio como presidente de la Fundación, dijo Rick. Carmen será directora ejecutiva. La Junta puede revocar mis propuestas. Carmen lo miró de frente. Y tú sigues sentado cada semana en la mesa redonda como miembro. Rick asintió. Soltar también era una lección. Antes de firmar, Lucía pidió volver a colgar un artefacto. El cartel una vez vandalizado, ahora enmarcado con la frase vandalizado, reparado, mancha conservada para recordar. Junto a él una regla manuscrita de 3 frases de Lucía. Al firmar leyó brevemente. Decir los nombres del otro, esa es la puerta principal. Escuchar con responsabilidad, ese es el puente. Empoderar para multiplicar, ese es el camino largo. Quien camine estos 3 puntos, llegará al otro. Esa noche, el auditorio se llenó para la primera graduación de becarios. Sin fuegos artificiales, solo una luz cálida amarilla. Rick dio un discurso breve. Lucía le había hecho recortarlo. Alguna vez malinterpreté los tonos de la vida. Creí que riqueza significaba tener la razón, que poder significaba sabiduría. Una niña negra en una biblioteca me enseñó que leer bien a las personas es el inicio de toda sabiduría. Gracias a mis maestras Carmen, Lucía, Ahmed, Juan, María, y a los errores que me obligaron a reaprender. Al terminar el programa, un grupo de becarios llevó a Lucía aparte. Queremos llevar Language Commons a Detroit. Lucía no prometía a la ligera. Sacó una lista de verificación de 8 puntos. Biblioteca asociada, equipo docente base, presupuesto mínimo, métricas de impacto. Cerró con su mantra, sin logos de empresa, solo nombres de estudiantes. La última llamada de Rick esa noche fue a la madre de Jamal. Ella lloró, contándole que Jamal acababa de recibir una oferta de prácticas en la MTA. Nada es seguro aún, sonrió Rick, pero el camino está abierto. Colgó y miró por la ventana de la biblioteca hacia la mesa 12 al otro lado de la calle, donde Carmen calificaba módulos de escucha y Lucía corregía el tono de un recién llegado en Ma. La mesa 12 no le pertenecía. Pertenecía a cualquiera con voluntad de sentarse y aprender. Tarde en la noche, Rick abrió su cuaderno cuadriculado. En la última página del año escribió 3 líneas. La verdadera riqueza es hacer ricos a los demás. La fortaleza es levantar al débil para que se ponga en pie. La sabiduría es saber que una vez fuiste ciego y mantener la mancha para recordar. Cerró el cuaderno. Manhattan se aquietó, el viento empujando nubes ante la luna. En el vestíbulo de la biblioteca, el personal recogía sillas y limpiaba el piso. Un joven trabajador se detuvo frente al cartel enmarcado, vandalizado, reparado, mancha conservada para recordar. Le sacó una foto y se la envió a su madre con el mensaje. En el trabajo me llaman por mi verdadero nombre. Mañana la multiplicación continuaría. 1 hora de mentoría, un correo más claro, un hola bien pronunciado, una decisión de no colarse por la puerta lateral. Sin gran final, solo el camino largo. Y en ese camino seguía resonando la voz firme de una niña negra de 13 años. Leer bien las palabras, leer bien a las personas, leer bien a la sociedad. Esa es la verdadera herencia. Y la mancha en la pared, mantenida a propósito, recordará para siempre que la dignidad no se declara una vez, sino que se practica cada día. Así continúa el viaje, de la arrogancia en el piso 52 a una pequeña mesa de madera en una biblioteca, donde una niña negra de 13 años le enseñó a un multimillonario que la verdadera riqueza está en preservar la dignidad y abrir oportunidad. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Lucía, ¿tendrías el valor de defender a tu madre frente al prejuicio y al poder? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón y te dejó algo, no olvides darle like, compartirla con amigos y suscribirte para no perderte el próximo video.